Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más entrar a sus hogares, reunirnos con ustedes. Gracias por todo lo que Él permite. Y en esta mañana, domingo 26 de abril, qué rápido está pasando el tiempo en cuarentena, quiero compartir con ustedes un tema referente a la fe, porque realmente en estos momentos tenemos que probar nuestra fe. Y por eso la enseñanza de esta mañana se llama Tu fe debe ser probada. Y para eso vamos a entrar en varios versículos para recordar un poco más de ese hombre, padre de la fe, un hombre obediente. Característica principal fue que era un hombre de fe y obediente. Para entonces finalizar viendo las pruebas, necesitamos probar nuestra fe, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice allá en el libro de Hebreos, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y también, diría yo, los cristianos alcanzan buen testimonio al depositar toda su confianza, toda su fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por la fe debemos vivir, por la fe debemos andar, todos los creyentes. No andamos por vista, debemos andar y vivir por fe. Pero, hermanos, no es tan solo decir tengo fe, eso lo puede decir cualquiera. La fe es un estilo de vida confiando en el Señor. La fe hay que demostrarla con tu actitud, con tu testimonio, pero la fe también hay que probarla. Por eso nos vienen pruebas para ver qué tanto es nuestra fe. A veces nos quejamos de las pruebas. Nadie quiere pruebas, pero son necesarias. Hoy en día tenemos que probar nuestra fe ante las circunstancias que estamos viviendo. Hay mucho estrés, mucho desánimo, mucha preocupación. Ya no se pueden ni ver las noticias porque nos afecta nuestra vida. Entonces, hermanos, vivamos por fe, seguro de que el Señor va a terminar con esto cuanto antes. Él tiene el control de todo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte, por la oportunidad que nos das de seguir la predicación de tu palabra, cada quien desde su hogar, en familia. Qué bueno que muchos están en familia, sentados frente al monitor, viendo la enseñanza de esta mañana. Qué bueno, Padre, por el tema que has puesto en mi corazón, de hablar sobre la fe y hablar sobre este hombre que es el padre de la fe, para que recordemos un poco de quién es el padre de la fe y cómo él obedeció siempre lo que Dios le mandaba. Señor, gracias por permitirnos servirte. Gracias por los hermanos que están siguiendo esto y por los que también están entrando a ver esta enseñanza, que no son de la iglesia. Bienvenidos sean, Señor. Pon en el corazón de cada uno el deseo de servirte, el deseo de crecer en su fe, para estar siempre confiados en que tú harás todo, Señor. Padre, en este momento te pedimos que tomes el control de todo. Glorifícate en esta enseñanza, en esta mañana, Señor, porque para ti y tuya es la honra por los siglos de los siglos. Amén. Para iniciar, hermanos, quiero invitarlos a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 12. En los primeros 6 versículos allí podemos ver algo para entender la obediencia y la fe de Abraham. Génesis 12, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Nótese, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Una gran demostración de fe y obediencia de Abraham. Una característica importante, quizás la más importante de Abraham, era un hombre de fe. Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos, para ser llevado a una tierra que no conocía, dice aquí. Tenía 75 años y obedeció. Y note la acción de Abraham. El Señor lo llamó y él salió. Él salió para una tierra que no conocía, la tierra de Canaán. Él creyó a Dios y obedeció sin preguntar a dónde iba. A ese nivel debe llegar nuestra obediencia y nuestra fe. Confiar en el Señor sin preguntar. Dice Hebreos 11:18, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él por fe confiaba en que Dios lo iba a cumplir con su promesa y lo iba a llevar a heredar esa tierra. No sabía dónde, pero él obedeció por fe. En este pasaje vemos 3 promesas que hace el Señor a Abraham. Dice, voy a mostrarte una tierra y te la voy a dar. 2, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sí, que han sido benditas todas las naciones de la tierra cuando nuestro Señor Jesucristo es descendiente de Abraham y por Jesucristo todas las naciones, toda la tierra ha sido bendecida. Vemos ahí en el versículo 4, dice, se fue a Abraham como Dios le dijo, no como él quiso, se fue a Abraham como Dios le dijo. Y esta es la enseñanza para nosotros como cristianos. Obedece por fe la voz de Dios y no preguntes. ¿Cómo anda nuestra fe? Obedece la voz de Dios, no preguntes. Abraham obedeció por fe. Quizás Dios te está llamando a ti en este momento del lugar donde estás a otro lugar. Quizás Dios te está llamando del ministerio que tienes a otro ministerio donde puedas ser más útil, donde tú le puedas servir mejor. Quizás Dios te está llamando, no preguntes, obedece la voz de Dios y por fe haz lo que te pide. No deje que su comunidad de este momento actual le haga perder el plan que tiene Dios para su vida. Obedezca la voz de Dios, es la enseñanza en este primer pasaje que estamos viendo en el capítulo 2. Pero también para conocer un poco más de Abraham, vámonos al capítulo 15 ahora de Génesis. Capítulo 15 y también los primeros 6 versículos. Dios promete una descendencia a Abraham. Génesis 15 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios allí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cree usted eso, hermano? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el versículo 6, para nosotros, hermanos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Note, hermano, ¿por qué Abraham se llama el padre de la fe? Creyó a Jehová. Todo lo que Jehová le estaba diciendo. Ya era un hombre viejo. No tenía descendencia, dice aquí. Era viejo como de 100 años y su mujer estéril y también vieja como de 90 años. Como cualquier ser humano, él ya no pensaba, no podía tener hijos. Él pensaba que no podía tener herederos y que ese heredero iba a ser el esclavo nacido en su casa. Esa era la carga que tenía Abraham en su corazón en este momento. Había perdido la esperanza de tener hijos, pero Dios le prometió una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y Abraham creyó, dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe en que lo que Dios le estaba diciendo, eso se iba a hacer. Y la pregunta que yo le hago, mi hermano, ¿cree usted a Dios? ¿Cree con esa fe sincera de que Dios hará todo lo que le promete a usted en su palabra? ¿Cree usted por fe que si Dios le llama a un ministerio, usted va a obedecer sin preguntar a dónde o qué va a hacer? Eso es tener fe. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham, al verse muy anciano, abre su corazón a Dios, lo que tenemos que hacer nosotros frecuentemente, y les pone su más íntimo deseo. Él dice, no tengo hijo, no tengo heredero, no tengo prole. Él puso esas peticiones en manos de Jehová y dice aquí, el Señor escuchó la voz de Abraham. Y por eso en el versículo 6 dice aquí, cuando Abraham había mostrado su fe a través de sus acciones, creyó. Fue la fe de Abraham y no sus acciones lo que lo hizo justo delante de Dios. No es por obras, es por la fe que somos justificados ante Dios. Nosotros tenemos una relación con Dios al confiar en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Nuestra relación con Dios es por fe. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo anda nuestra fe? Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creyó y al él creer confió en la promesa de Dios, y la fe de Abraham fue modelo para todos los creyentes. Ese es el modelo. Por eso dice la palabra que por fe también nosotros, los cristianos, los creyentes, somos descendientes de Abraham. Es por fe nuestra relación con Dios. Por fe fuimos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la fe es Dios el que nos las da. Y esa fe, hermano, tenemos que mantenerla viva y en crecimiento, cada vez confiando más en lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. No pregunte a dónde, no pregunte por qué, sino obedezca por fe al Señor y Él hará grandes cosas con nosotros. Dice que le fue contado por justicia. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Por la fe nuestra, hemos sido justificados. Nuestra fe también fue contada por justicia delante del Señor. Romanos 1:17 dice, el justo por su fe vivirá. Qué hermoso, hermano. Tenga fe, crea como Abraham creyó y será contado por justicia. Hay un pasaje que voy a invitar que lo vea en el Nuevo Testamento, Gálatas 3, 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9. Dice la palabra de Dios allí, Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo,
en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria a Dios, hermano. Nosotros, la fe de Abraham es el modelo de fe para nosotros, porque por fe hemos sido salvos, por fe vivimos, por fe andamos y somos hijos de Abraham por la fe que hemos nosotros tenido en nuestro Señor Jesucristo. Principio para vivir. Dice allí, en ti serán benditas todas las naciones. Y como les dije, nuestro Señor Jesucristo vino de descendencia de Abraham. Por lo tanto, Cristo vino a bendecir a todas las naciones, a todo aquel que cree. El principio para vivir aquí es, hermano, usted crea. Para Dios no es imposible. Tenga fe, confíe en Él y será justificado en todas sus acciones delante de Dios. Tu fe le fue contada por justicia. Vamos a ver unos versículos aquí donde Dios reafirma la promesa de un hijo y una descendencia para Abraham. Mire, Génesis 17, 15 y 16. Génesis 17, 15 al 16. Dice la palabra de Dios allí. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai su mujer, no la llamará Sarai, mas será Sara su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, de pueblos vendrán de ella. Dios promete bendecir a Sara con un hijo, ya en la vejez que tenían tanto ella como Abraham. Mire 17, 19 más adelante allí, dice la palabra de Dios. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de ti. Aquí le dio el nombre. Su hijo se llamaría Isaac. Y el pacto de Dios iba a ser con su hijo Isaac. Dice un pacto perpetuo para siempre, porque la descendencia de Isaac vendría nuestro Señor Jesucristo. Dios anuncia que el hijo se llamaría Isaac y confirma su pacto. Miren 18, 10 al 14, más adelante. Sara dudó, 18, 10 al 14. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, Sara, cierto que he de dar luz siendo ya vieja. Pero mire el 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara te dará un hijo. Era normal una mujer anciana. Dice que ya había cesado la costumbre de la mujer. Abraham ya viejo. Era normal que de repente Sara se riera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo voy a tener un hijo a esta altura? Si ya estamos viejos. Para una persona normal, quizá era imposible que ella pudiera tener un hijo siendo ya vieja y su esposo también. Pero me encanta lo que dice el versículo 14. ¿Hay algo difícil para Dios? Hermano, nada es imposible delante de los ojos de Dios. Nada es imposible
para Dios. Confíe en el Señor. Él es el único capaz de hacer lo que el hombre nunca podría hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? Ya Dios le estaba prometiendo, le había prometido a Isaac en el capítulo 15. Ahora en el capítulo 17 promete que van a tener un hijo. Le dice a Sara, le dice a Abraham, le dice cuál va a ser el nombre. Le dice que va a confirmar su pacto. Aún así Sara se ríe. Pero Dios le dice con categoría: ¿hay algo imposible para Dios? Y es la pregunta que yo te hago en esta mañana, mi hermano. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Estamos turbados, estamos preocupados, estamos desanimados muchas veces, estamos estresados porque los muertos, porque el coronavirus, porque las cosas, que no sé qué, que no hay alimento, que muchos se quedaron sin trabajo. ¿Hay algo imposible para Dios, hermano? Pongamos estas cosas en manos del Señor, que Él hará, porque para Él nada es imposible. Él tiene el control de todo y Él hará. Confíe en el Señor. Miren el versículo 21 del 1 al 3 ahora. El nacimiento de Abraham, de Isaac. Dice la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios siempre cumple sus promesas, mi hermano. No dudes de eso. Dice, hizo como le había dicho. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Noten, en el tiempo que Dios le había dicho. Muchos de nosotros fallamos cuando queremos que las cosas se hagan en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Dice el versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. De 100 años era Abraham cuando nació su hijo. Lo llamó Isaac como Dios le había dicho. Obedeció el nombre que le dio Dios. El hijo de la promesa. Ya Dios se lo había dicho. Haré pacto con él. Ahora, en este versículo vemos que nace el hijo de la promesa y su nombre será Isaac. Noten todo lo que hemos dicho, porque queremos ver lo importante que era este hijo para Abraham. Lo había pedido, lo había implorado, era viejo, quería tener descendencia y se la pidió a Dios. Dios se la cumplió. Un hijo, hermano, hubo una interrupción técnica. Vamos a seguir, quedamos en que íbamos a entrar en el capítulo 22 de Génesis, donde realmente decíamos que Isaac lo que no esperaba era que el Señor le pidiera una prueba tan grande por confiar en el Señor, y que nosotros tampoco queremos pruebas. Cuando vienen las pruebas ya no nos sentimos bien, pero esta prueba que pasó a Abraham, yo dudo que alguien de nosotros esté dispuesto a pasarla. Mira lo que dice el capítulo 22 de Génesis, versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Noten, hermano, las palabras que utiliza Dios aquí para Abraham. Dice, y probó Dios a Abraham. Y más, en el versículo 2 dice que le dijo: toma tu hijo. Y hay un espacio allí, dice: tu único Isaac, a quien amas. Aquí Dios está resaltándole el amor de Isaac con su hijo. Tu único, a quien amas, tu único hijo Isaac. Ustedes se imaginan, hermano, cómo quedaríamos nosotros con una prueba como esta. Aquí dice: probó Dios a Abraham. Dios conocía el corazón de Abraham y sabía que era un hombre fiel y que confiaba en él.
Creyó desde el primer momento en que fue llamado allá de tierra de Ur. Por eso ahora la instrucción que nosotros vemos aquí no es común para nadie. Toma a tu hijo, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted con una petición como esta? Para nosotros es muy difícil decir, tengo fe, pero el Señor quiere que pruebes esa fe para crecer espiritualmente. Nuestra fe tenemos que probarla con hechos. Abraham tenía que probar su fe. Ya Dios le conocía y sabía lo que era Abraham. Pero ahora dice, pruébame tu fe. Note que esta es una gran prueba para un hombre que tenía un único hijo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Nosotros a las primeras pruebas flaqueamos, nos desanimamos y ya no sabemos qué hacer. Estamos en pruebas y hay que pasarlas. Hoy en día estamos en grandes pruebas, pero hermano, estas pruebas tenemos que pasarlas. Confía en el Señor, confía y deposita toda tu fe en Él y prueba tu fe y vamos a salir adelante. Abraham tenía que probarla. Miren el versículo 3 y 4. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham no temió, dice, obedeció, dice que se levantó muy de temprano. Esa era la prueba de su fe. Abraham respondió a la voz de Dios, se levantó temprano y se preparó para cumplir en obediencia lo que el Señor le había pedido. ¿Cómo anda usted en el cumplimiento de su fe con el Señor, hermano? Miren el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Note, hermano, qué fe la de Abraham. Al decir a su siervo, iremos y volveremos, Abraham estaba confiando 100% en Dios. Debió ser una escena impresionante ver a Abraham, la leña, el fuego, ver a Abraham colocarle esa leña a su hijo para que la cargaran y partir con Isaac su hijo para el monte de Moriah, hacer el sacrificio. Noten que Isaac, iba cargando la leña, lo que significa que era un muchacho grande. Pero un muchacho grande hoy en día no se deja hacer estas cosas porque son desobedientes. Pero Isaac obedeció a su padre Abraham también. Y él cargó con la leña. Esa es una muestra de la obediencia de Isaac. Miren el versículo 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios te proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham edificó altar y preparó el holocausto, ató a su hijo y puso sobre él, lo puso sobre el altar. Él solo estaba obedeciendo con fe a Dios. Cuando dijo, Dios proveerá de cordero, qué fe la de este hombre, hermano. Aún iba a sacrificar a su hijo, pero no dejó de creer en que Dios iba a proveer el cordero. ¿Cómo anda tu fe? Hay varios tipos de fe. Tu fe está en crecimiento, tu fe te lleva a la victoria. ¿Cómo anda tu fe? Nosotros debemos creer y confiar 100% en nuestro Señor, que Él hará y Él cumplirá las promesas que nos ha dado en su palabra. Solo confía en Dios. Solo para confiar en lo que Dios te pida que haga. Miren el versículo 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermano, no rehusó en obediencia. La obediencia y la fe traen bendiciones. Abraham había probado su fe, fue obediente a la petición de Dios. Ahora Dios derrama bendiciones sobre Abraham. Dios proveyó para el holocausto. Dios proveyó. Él estaba probando la fe de Abraham. Dios puede estar probando nuestra fe en este momento. ¿Hasta dónde confiamos nosotros en el Señor? Note, hermano, el versículo 13. Dice aquí, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué hermoso esto, hermano. El Señor no proveyó un cordero. El Señor proveyó un carnero. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a venir siglos más tarde. Cuando Juan el Bautista lo señaló diciendo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso no se proveyó un cordero, sino un carnero. Miren el versículo 15 al 18 allí. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Noten quién estaba llamando aquí, hermano. El ángel de Jehová, no un ángel de Jehová, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. En tu simiente, hermanos, Abraham recibió grandes bendiciones por su obediencia y su fe a Dios. Dios prometió a Abraham que conquistaría a sus enemigos y su descendencia sería numerosa. ¡Qué bendición! Serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué bendición recibió Abraham aquí? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Se está refiriendo a su simiente. Esto es, al Señor Jesucristo. ¿Qué premio por la obediencia y la fe? ¿Qué premio está para nosotros, hermanos, por obediencia y fe? Gracias a Dios, porque por fe hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y ahora somos salvos. Dios bendice nuestra fe. Y cuando Dios bendice, su bendición no es para nosotros solo. La bendición que Dios nos da se extiende hacia otros. La bendición que tú recibes de Dios por tu fe en el Señor se puede extender hacia tu familia, hacia lo que tú conoces. La bendición es para todas las naciones, para toda criatura. Solamente nosotros tenemos que confiar en Dios, creer en Dios, tener fe y obedecer, y Él nos va a bendecir. ¡Qué bendiciones recibió Abraham! Él tenía fe, pero la probó con sus obras. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. Cuando Abraham tomó a su hijo para ofrecerlo en holocausto, demostró su fe por medio de sus obras. Mi pregunta, ¿cómo está usted obedeciendo la voz de Dios? ¿Cómo anda su fe? ¿Está probándola con obras? ¿O usted, su fe está muerta? ¿Cómo está usted, hermano? Dios, al poner a su hijo en holocausto, estaba haciendo las obras para probar su fe. La vida del cristiano no es fácil. Tendremos pruebas, pero el Señor promete que proveerá lo que necesitamos para seguir adelante sirviendo al Señor. Ten fe. El Señor proveerá, pero sigue sirviendo al Señor. Usted, hermano, ¿cómo está probando
su fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi llamado esta mañana es cómo anda su fe. Note cómo probó a Abraham su fe. Note semejante prueba. Ofrecer a su único hijo, como le dijo Dios, su único hijo, Isaac, su único amado. Pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo por obediencia y fe a Dios. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar por tu fe en el Señor? ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar por tu obediencia a Cristo? Esa es la pregunta que te dejo en esta mañana. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Crea por fe, ande por fe, viva por fe. Y usted y yo agradaremos al Señor cuando vengan las pruebas y podamos pasarlas. Recuerden, no pregunten, obedezca por fe al Señor y pruebe su fe con buena obra. Quiero concluir con unos temas. Abraham fue llamado y por fe obedeció, sin saber a dónde iba. Obedezca por fe sin preguntar. Dios le prometió darle descendencia siendo ya viejo y él creyó y su fe le fue contada por justicia. Yo no sé qué edad tiene usted, pero no importa la edad. Confíe en el Señor, tenga fe y obedezca. ¿Cómo anda tu fe, mi hermano? ¿Cómo estás mostrando tu fe? ¿Estás creciendo en la fe o tu fe se ha estancado? ¿Cómo anda tu fe? Si tú me estás viendo y no conoces a Cristo, en esta mañana yo te invito a que deposites tu fe en el Señor. Por fe serás salvo por gracia. Si tú no has conocido a Cristo, hoy en esta mañana, di así: Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, soy pecador y lo reconozco, pero me arrepiento de todos mis pecados. Y en esta mañana, yo por fe creo a Cristo, que Él me salvará y que me hará su hijo. Señor, en ti creo, por fe. Sálvame en esta mañana. Si tú no has creído en Cristo y haces esta oración, Él te salvará porque sus promesas las cumple. Ten fe. Hoy es el momento para que tú entregues tu vida a Dios. Hermano, y tú que ya conoces a Cristo, ¿cómo anda tu fe? Recuerda, no es tan solo decir, yo tengo fe. Tu fe tienes que probarla. Y cuando vienen las pruebas duras, es el momento de probar tu fe. ¿En quién confías tú? ¿En el coronavirus? ¿En el gobierno? ¿En la Organización Mundial de la Salud? ¿O tú confías en nuestro Señor? Yo confío en que Dios pronto dará terminada esta cuarentena y pronto nos vamos a poder reunir en la iglesia como lo veníamos haciendo. Confía en el Señor, ora conmigo y que el Señor tome control de todas estas pruebas que estamos pasando. Abraham la probó con su hijo. Nosotros estamos pasando pruebas. Terminemos de probarla en fe como lo pide el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por permitirnos servirte. Gracias por la fe que nos has dado. Señor, permítenos que la fe de nosotros vaya creciendo. Que nosotros vayamos probando nuestra fe a través de las pruebas. Muchas pruebas tenemos, Padre amado. Pero contigo todas estas pruebas las pasaremos. Y tú proveerás. A Abraham le proveíste el carnero. A nosotros nos vas a proveer la solución para salir adelante en esta tan dura situación que tenemos. Padre, en ti confiamos. Nuestra fe está fundada en ti. Creemos que tú nos sacarás adelante. Señor, acrecenta nuestra fe. Permítenos pasar las pruebas y salir adelante y salir victoriosos, porque la victoria solo la podemos obtener por medio de la fe. Que Dios te bendiga, hermano, que seas de mucha bendición y que tu fe también llegue a bendecir a tus familiares y a tus conocidos. Bendito sea el Señor, en nombre santo de Dios amado Jesucristo. Amén.